mexicanas y mexicanos, miembros de las Fuerzas Armadas, presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, compañeras y compañeros. La historia de México es nuestra gran maestra y día con día nos recuerda los valores más importantes por los que ha luchado una y otra vez nuestro pueblo: la independencia, la justicia, las libertades y la democracia. Hoy recordamos uno de los momentos más patrióticos y conmovedores de la defensa de la patria. Recordamos una victoria que echó raíces en el corazón del pueblo de México, aquí y en otras latitudes. Por eso nuestras hermanas y hermanos migrantes que viven en Estados Unidos conmemoran el 5 de mayo como la principal celebración. No hay mexicano o mexicano que no siente emoción y orgullo al recordar la heroica defensa de Puebla el 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó al que se decía entonces era el mejor ejército del mundo. El siglo XIX fue definitorio para México en muchos sentidos. Aunque desde 1810 el pueblo de México había decidido ser un país independiente, a mediados del siglo XIX, los conservadores de entonces buscaban que un rey europeo viniera a gobernarnos. Los conservadores de entonces se resistían a adoptar la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, porque su promulgación representaba el triunfo del bienestar común por encima de los privilegios, la victoria del derecho por encima del abuso. Representaba el triunfo de la democracia por encima de la monarquía. Representaba la constitución de un Estado civil y la defensa de la justicia para todas y para todos y la igualdad. Los conservadores, traicionando a su patria, fueron a buscar un monarca al extranjero. Su proyecto político había sido derrotado por los liberales y por el pueblo de México, encabezados por Benito Juárez García. Después de la segunda gran transformación de México, después de la guerra de reforma que separó la Iglesia del Estado, el gobierno liberal de Juárez encontró disminuida la hacienda pública y se enfrentó a muchas cuentas por pagar. Para sanear las finanzas de la nación, se decretó una pequeña moratoria de 2 años para pagar deudas que se tenían con Inglaterra, España y Francia. En un principio, las 3 potencias europeas reaccionaron belicosamente, pero tras una serie de negociaciones diplomáticas, jornadas de diálogo instruidas por Benito Juárez y llevadas a cabo, entre otros, por Manuel Doblado, Inglaterra y España se retiraron de las costas de Veracruz, satisfechas en sus demandas y seguras de que la deuda sería saldada. En cambio, el ejército francés persistió en sus deseos de invadir a México. No lo hacía por la deuda, que en realidad era un monto muy menor, sino porque Napoleón III estaba interesado en establecer una monarquía en México, atraído por la riqueza de nuestro país y engañado por los conservadores de entonces, que le hicieron creer que el pueblo de México quería un monarca extranjero. Ante la amenaza de una invasión armada, el presidente Benito Juárez ordenó la creación de las Guardias Nacionales y del Cuerpo del Ejército de Oriente. Hay que decir que la dirección de la defensa de México fue ofrecida en principio a otro general que se rehusó, quizá intimidado por la responsabilidad histórica. En cambio, el general Ignacio Zaragoza aceptó diciendo que triunfaría seguro de la valentía
y el honor de sus tropas. Zaragoza decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla y desde ahí defender a México. Desde el 19 de abril se registraron algunas escaramuzas entre el ejército mexicano y el invasor, pero fue hasta el 27 de abril cuando las tropas francesas avanzaron sobre Aculcingo, Veracruz y finalmente el 4 de mayo de 1862 llegaron a Amozoc, Puebla. El general Ignacio Zaragoza contaba apenas con 4,852 soldados y tenía poca artillería. Según se dice, en una junta de generales que tuvo lugar en Puebla el 3 de mayo, Zaragoza, al notar el escaso número de hombres, ordenó a todas las unidades morir en sus puestos si era necesario. El ejército francés superaba en número a los soldados mexicanos y tenía un menor armamento. Contaba además con el apoyo de unos cuantos mexicanos intervencionistas. En una carta al general francés le comunica a su superior con arrogante ignorancia que sería en esa batalla dueño de México. Lo que no sabía el ejército invasor es del patriotismo del pueblo de México, la valentía de sus soldados, su entrega y su capacidad de sacrificio. Cuanto más preciado se encuentra el peligro. Las palabras con que el general Ignacio Zaragoza se dirigió a sus tropas son las siguientes: puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Un mensaje que atraviesa años de historia y resuena en nuestro presente y siempre en el corazón del pueblo de México. A las 5 de la mañana del 5 de mayo comenzó esa memorable batalla. El general Ignacio Zaragoza formó 3 columnas de apenas 1,000 hombres y ordenó que avanzaran para hacer frente al enemigo, mientras que dio órdenes para que la artillería se ocupara en fortificar la plaza. El ejército invasor avanzó hacia el Cerro de Guadalupe con una columna de ataque que superaba en número a las mexicanas. Pese a que era un movimiento inesperado, el general Zaragoza respondió con audacia al movilizar la brigada Berroizábal, al cuerpo de carabineros de a caballo, al batallón de Reforma y al de zapadores, que rechazaron con valor y dignidad la invasión. Fue hasta las 7 de la noche del 5 de mayo de 1862 cuando el ejército enemigo emprendió la retirada a su campamento. En el telegrama que el general Ignacio Zaragoza envió al presidente Benito Juárez tras la batalla de Puebla, se leía: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. La victoria de la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862 fue gracias al valor y a las decisiones del general Ignacio Zaragoza, que supo elegir los mejores puntos para fortificar la ciudad de Puebla, que distribuyó de la mejor manera los recursos disponibles, que tuvo la inteligencia para saber cuándo atacar por sorpresa, cuándo mantener la línea de batalla y cuándo tomar la ofensiva por el honor y la libertad de México. Pero también debemos este triunfo a las y los combatientes, a los soldados del Cuerpo del Ejército de Oriente, que no dudaron un momento en ofrecer sus vidas por mantener la independencia de la nación, que se enfrentaron a un ejército afamado con las armas invencibles, con la valentía, el patriotismo y el amor por México. Esta victoria también fue posible gracias a indígenas de Puebla, que utilizaron lanzas de madera y las herramientas con que labran la tierra para enfrentar al ejército invasor y en defensa de nuestro territorio. Después de la victoria mexicana del 5 de mayo, Napoleón III consideró la situación inaceptable y envió un contingente mucho mayor de soldados, incluyendo tropas de otras nacionalidades aliadas,
para asegurar la ocupación de México. El ejército francés entra a la Ciudad de México hasta más de un año después, y no es sino hasta el 28 de mayo de 1864 que Maximiliano, el emperador traído por los conservadores, llega al puerto de Veracruz. El Segundo Imperio se mantuvo por 3 años. En 1867 nuevamente triunfó la República, gracias a la resistencia de Juárez y los liberales, y de un pueblo entero que deseaba su independencia. Chinaco fue el nombre despectivo que los conservadores pusieron a los combatientes de la Guerra de Reforma y contra la intervención francesa. El triunfo en la batalla de Puebla anticipó el resultado de esa deshonrosa intervención, que terminaría con la victoria del proyecto de nación republicana y liberal encabezado por Benito Juárez García. 4 meses después de la heroica batalla, Zaragoza enfermó de fiebre tifoidea y falleció el 8 de septiembre en esa misma ciudad. El 11 de septiembre de 1862, Juárez declaró a Zaragoza benemérito de la patria en grado heroico. Por sus méritos se renombró la capital poblana como Puebla de Zaragoza y su nombre se inscribió con letras de oro en el Congreso de la Unión. El general Ignacio Zaragoza, un héroe que lleva a México en su gloria. La victoria de la batalla de Puebla es un símbolo de resistencia y defensa de la patria. Es el mensaje glorioso de nuestro pueblo por la defensa heroica de su independencia. Hay hombres y mujeres que los juzga la historia como traidores. Hay otros que permanecen siempre en el corazón de su pueblo. Ignacio Zaragoza es uno de ellos. El 5 de mayo nos recuerda que el presente y el futuro de México es el de ser una nación libre, independiente y soberana. Esa es la historia de generaciones que han dado su vida y de muchas y muchos otros que siempre estaremos dispuestos a dar nuestra vida por amor a nuestra historia, por el legado de patriotas y por el pueblo de México. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva la batalla del 5 de mayo! ¡Que viva Ignacio Zaragoza!